Esto es lo que supondría una solución definitiva de todos los problemas que aquejan al sistema público de pensiones. Consiste en dar la libertad a la ciudadanía para que recupere la capacidad de hacer lo que quiera con su propio dinero. Luego el debate es muy claro: o seguridad social o libertad. La respuesta es muy sencilla. Habría que restablecer un sistema de financiación para las pensiones basado en lo que se conoce con el nombre de capitalización. Un sistema basado en el ahorro y en la acumulación de fondos. Este fue precisamente el sistema que abolió el general Franco en la dictadura, que se quedó con todos los fondos acumulados por los trabajadores y estableció el sistema de reparto con todos los defectos técnicos y éticos que conocemos. El sistema de capitalización consiste en devolver la libertad a la ciudadanía en el ámbito de las pensiones. Hace poco hemos visto un debate muy curioso: ¿socialismo o libertad? Pues podríamos decir ahora, ¿seguridad social o libertad? Hay que devolver la libertad a la ciudadanía. Hay que permitir que los trabajadores, los mileuristas, puedan dedicar sus 5.600 euros de la forma que ellos estimen conveniente para su jubilación. ¿Pero cómo? Acumulando un fondo a través de un seguro de jubilación, un seguro de vida de jubilación, un fondo de pensiones o cualquier combinación de ella. De manera que cuando después de 35 años, abonando 5.000 y pico euros al año, además de forma creciente conforme el salario crezca, y con su rentabilidad y existiendo ese fondo real, lleguen a la jubilación, con cargo al mismo puedan mantenerse. Esto es lo que supondría una solución definitiva de todos los problemas que aquejan al sistema público de pensiones. Consiste en dar la libertad a la ciudadanía para que recupere la capacidad de hacer lo que quiera con su propio dinero. Luego el debate es muy claro: o seguridad social o libertad. El sistema basado en el ahorro, la capitalización y en dar libertad a la ciudadanía para que decida qué hacer con su propio dinero, lo obvio, solucionaría todos los problemas éticos, que siendo graves los problemas técnicos, los éticos son los más graves del sistema público de pensiones, que hemos comentado. Para empezar, ya no habría ese conflicto irresoluble entre la generación pasiva y la generación activa, sino que cada generación sería responsable de sí misma y, por tanto, percibiría sus pensiones con cargo a los fondos acumulados por sí misma. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres decir: es que no quiero ser una carga para vosotros, hijos? Yo creo que este es un anhelo ciudadano generalizado. Pues bien, el sistema de capitalización permitiría que nadie fuera una carga para otras personas más jóvenes y con menos dinero, menos remuneraciones, como actualmente supone el sistema público de pensiones. Porque, repito, nos jubilaríamos percibiendo unas pensiones que se financiarían con cargo a unos fondos que nosotros mismos habríamos acumulado a lo largo de nuestra vida activa y de los que seríamos propietarios. Luego, ya se solucionaría ese problema ético. También se solucionaría el otro problema ético del paternalismo trasnochado, que es esto de que papá Estado nos obligue a la fuerza a entrar en este sistema. ¿Pero dónde se ha visto? Si somos mayorcitos para votarles, también lo somos para decidir qué hacer con nuestro propio dinero. Se solucionaría también el otro problema ético comentado de que la seguridad no es seguridad, no hay ninguna garantía, porque que percibamos o no las pensiones del sistema público de pensiones actualmente dependerá del albur político y de las circunstancias económicas de dentro de 20 o 30 años. Mientras que en un sistema basado en la capitalización hay garantía jurídica y contractual y además un fondo que lo respalda para cada trabajador de que va a percibir sus pensiones. Luego, ni paternalismo trasnochado, ni conflicto irresoluble entre las generaciones, ni falta de garantía jurídica en cuanto al cobro de las pensiones. Todos los problemas éticos del sistema habrían quedado solucionados, gracias, como siempre, a devolver la libertad a la ciudadanía, a devolver la responsabilidad de las pensiones a la sociedad civil, a desembarazarnos de esos restos de la dictadura franquista que son el fundamento del tan cacareado estado del bienestar actual en nuestra democracia. El sistema de capitalización también soluciona todos los problemas
técnicos irresolubles del actual sistema de pensiones. Primero, hace evidente a cada trabajador lo que de verdad le cuesta a la empresa y que, por tanto, ese 37% que ahora se nos extrae, ya hemos dicho, los 5.600 euros a cada mileurista al año, son de él y que, por tanto, él puede hacer lo que quiera con ese dinero. Y es bollorcito ya para planificar su jubilación. Pero es que además se soluciona el problema que supone el envejecimiento paulatino de la población, el hecho de que la esperanza de vida cada vez sea mayor y cada vez haya menos natalidad. ¿Por qué? Porque cada generación se mantiene a sí mismo y cada uno de nosotros podríamos acumular un fondo con cargo al cual vivir. Y si resulta que cada vez vamos a vivir más, ya lo tendremos en cuenta y a lo mejor decidimos jubilarnos más tarde, porque voluntariamente, porque no tenemos que jubilar a la fuerza una edad determinada y ahorrar durante más años, o no, dependiendo de la profesión. Las circunstancias son variadísimas y, como es lógico, la fuerza de la libertad para solucionar todos los problemas inmensa. Pero en todo caso, el problema que supone el problema biométrico de envejecimiento de la población dejaría de serlo en un sistema de pensiones basado en la capitalización. Y el otro problema técnico era el efecto negativo que tiene el actual sistema de pensiones sobre el ahorro. En un sistema basado en la capitalización no solo no habría efecto negativo sobre el ahorro, sino que todo lo contrario, se fomentaría enormemente la acumulación de ahorro, como se ha observado en aquellos países que han pasado de un sistema público de pensiones como el nuestro, basado en el reparto, a un sistema basado en la acumulación de capital, en la capitalización. Claro, hay una acumulación enorme de ahorro porque nos dedicamos a ahorrar. En vez de que nos detraen cada año de nuestro salario una parte muy importante y se gasta en ese año, en el sistema de capitalización lo que nos detraen cada año se acumula en un fondo, se ahorra y eso está disponible para la financiación de empresas rentables, de capital bien invertido, que a disposición de los trabajadores incrementa exponencialmente su productividad y por tanto sus salarios. Lo que era es un círculo vicioso en el ámbito de la seguridad social pública actual se convierte en un círculo virtuoso si la seguridad social se basa en la capitalización. Solucionan todos los problemas éticos, técnicos y además cada vez se acumula más ahorro y se impulsa, por tanto, el desarrollo económico, la acumulación de capital y el crecimiento de los salarios, lo cual a su vez permite ahorrar más y así sucesivamente. Bueno, pues si estamos todos convencidos y a poco que lo reflexionemos, creo que cualquiera de los que nos esté escuchando puede llegar fácilmente a la conclusión de que fue una verdadera estafa política la que cometió el general Franco, quedándose con los fondos de capitalización y estableciendo el reparto, y llegamos a la conclusión de que financiar la seguridad social mediante un sistema de ahorro o de capitalización solucionaría todos los problemas. Bueno, pues es obvio que el clamor popular en un entorno democrático a favor de eliminar lo que hay ahora e introducir un sistema nuevo, supongo que irá creciendo hasta hacerse insoportable, afortunadamente. Sin embargo, hay un problema que tenemos que afrontar y es el siguiente: que hay una generación que tiene que hacerse cargo de la transición, es decir, no se puede saltar de manera brusca o de golpe de un sistema basado en el reparto a un sistema de capitalización. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que hacer frente a los errores cometidos en el pasado y tenemos que hacer frente al pago de las pensiones de los ya jubilados. Por lo menos durante una generación de 25 años hasta que se extingan los ya jubilados y empiecen a acumular fondos los activos, a la generación que le toque históricamente, porque así lo decida de manera democrática, eliminar el sistema de reparto y pasar a la capitalización, tendrá que pagar como si dijéramos dos veces. Y esa es la gran pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a ese sacrificio? Sacrificio que es una herencia histórica, resultado de los errores cometidos en el pasado por nuestros políticos, originariamente por el general Franco y luego ya en la democracia por todos los que han venido después y no han sido capaces de afrontar las medidas necesarias, ni de explicarlo como Dios manda a la ciudadanía. ¿Seremos capaces? Aquí la experiencia de lo que se ha hecho en otros países nos tiene que dar mucho ánimo, es muy alentadora, porque
ya en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, en los años 70 del siglo pasado, como consecuencia de un pacto entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Laborista y el Partido Conservador, y en otros muchos países en los que ya se diagnosticó correctamente este problema, no como en España a través del denominado Pacto de Toledo, que debía de llamarse Pacto de Silencio de Toledo, ¿no?, sino que se debatió públicamente y se decidió, y así democráticamente se apoyó, abandonar el reparto y pasar a la capitalización. Y se hizo sobre la base de la libertad. Como siempre, la libertad tiene que ser la solución de todos los problemas. Es decir, dar la libertad para que aquel que quisiera se saliera del sistema público de pensiones. ¿Pero en qué condiciones? Por ejemplo, permitir que 10 puntos de ese 37% que actualmente nos extraen a la fuerza, nos lo pudiéramos llevar los que actualmente estamos trabajando para un fondo de pensiones. Y los 27 restantes, pues los seguiríamos pagando como hasta ahora a fondo perdido para hacer frente al pago de las pensiones de los jubilados. Cuando se ha dado esta opción, en el pasado, se podía prever que solamente los jóvenes o las personas más convencidas decidieran abandonar el sistema público y pasarse al sistema privado basado en la capitalización. Pero ¿saben ustedes lo que sucedió en el Reino Unido? ¿O en los otros países en los que se ha dado esta opción basada en la libertad? Más del 90%. Fíjense ustedes qué poca confianza tienen en el sistema público de pensiones, que cuando se les ha dado la posibilidad de votar con los pies, más del 90% de los trabajadores decidieron abandonar despavoridos el sistema público de pensiones y, aunque solo fuera 10 puntos, acumularlos en un fondo para su jubilación, sabiendo que una parte muy importante de sus contribuciones seguía siendo utilizada, los otros 27 puntos o 30 puntos, para pagar a los ya jubilados. ¿Qué pasaría en España si se diera esta opción? Bueno, pues lo primero que hay que clamar es porque se dé la opción, se explique a la ciudadanía la verdad y se les dé libertad para decidir si quieren o no continuar en el sistema. Desde el punto de vista presupuestario, lo peor que podría pasar es que, como sucedió en el Reino Unido y en otros países, la inmensa mayoría se saliera. Entonces, ¿cuál sería el coste para las arcas públicas? Pues aproximadamente 10 puntos de 40, una cuarta parte del coste actual de la seguridad social, que viene a ser en torno al 12% del PIB, una cuarta parte de ingresos se perderían porque los mantendrían en su bolsillo los ciudadanos para empezar a acumular sus correspondientes fondos. La cuarta parte del 12% del PIB es un 3% del PIB, es justo el límite del déficit que autoriza nuestros acuerdos en la Unión Europea. Yo estoy seguro que si España presenta un plan serio de transición a un sistema de capitalización, la Unión Europea sin ningún problema aceptaría este déficit y a lo más que obligaría, en el peor de los casos, es a sanear las cuentas públicas para que estuvieran cubiertas en lo que se refiere a otros conceptos de gasto. Fíjense que nuestros políticos, con la boca pequeña y aún siendo plenamente conscientes de estos problemas, plantean parchear el sistema, argumentando que con esto lo hacen viable a largo plazo. Y así hablan de posponer la edad de jubilación, disminuir la tasa de sustitución, es decir, hacer más reducido el porcentaje que suponen las pensiones respecto del último salario, o establecer un ajuste de solidaridad, un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta el aumento de la esperanza de vida. Pero todo esto son parches que lo único que hacen es posponer la inevitable implosión del sistema algunos años, porque no tiene solución técnica a pesar de estos parches. Y no digo que no deban de hacerse, no digo que no deba de posponerse la jubilación, reducir la tasa de sustitución, etcétera. Lo único que digo es que se debe hacer en un entorno de libertad decidido por los propios ciudadanos, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares a través de un sistema basado en la capitalización. Porque este parcheo lo único que hace es marear la perdiz, engañar a la ciudadanía y dar una falsa sensación de seguridad.
pero no afronta el problema de fondo. Hay que tener en cuenta que el coste mensual de las pensiones, lo que sería la nómina mensual de las pensiones en España, ya está superando los 10.000 millones de euros al mes, más de 120.000 millones de euros al año. Creo que en los últimos presupuestos estaba proyectado 140.000 millones de euros de coste de las pensiones, y con un déficit creciente de entre 10 y 20.000 millones de euros al año. Para que se hagan una idea, por ejemplo, todo el coste de la sanidad en España equivaldría a la nómina de 6 o 7 meses. Todo el coste de la defensa en España sería de un par de meses. Todo el coste de obras públicas y mantenimiento en España de todas las infraestructuras serían también de un par de meses, un poco más. O sea que estamos hablando de unas cifras tremendas que corresponden, como hemos visto, a ese porcentaje altísimo, de un tercio, de que se nos extrae de nuestro coste laboral para pagar el sistema, y que iría a la acumulación de capital y a un fondo si se pasara al sistema de financiación basado en la capitalización. Si votar con los pies fuera posible y tuviera éxito la capitalización en España, el coste sería de un tercio de esos 12.000, de 120.000 millones de euros al año, en torno, pues eso, a 30.000, 40.000 millones de euros al año, que sería unos 3 puntos del déficit sobre el PIB español, que es perfectamente asumible en un entorno de saneamiento de las cuentas públicas. Incidentalmente, y aunque esto no afecta a la esencia del discurso, pero lo explico con detalle en mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, si se reformara el sistema financiero y se exigiera un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes, no solo se evitarían los ciclos recurrentes de auge y recesión que ahora surgen de la capacidad que tiene el sistema bancario de crear dinero de la nada, sin respaldo de ahorro, todo ello orquestado por los bancos centrales, sino que además permitiría solucionar y financiar la transición al sistema de capitalización de las pensiones sin coste alguno. La explicación es muy sencilla, y es que consolidando al 100% con dinero de nueva creación, pero no inflacionario, porque quedaría esterilizado para consolidar los depósitos a la vista actuales, se liberarían los activos que actualmente lucen en los balances de los bancos como colateral de esos depósitos. Y esos activos se pueden titulizar y se pueden canjear por la deuda pública viva. En Inglaterra, el Cobden Center y otros especialistas y expertos han hecho un estudio y han concluido que podría devolverse así toda la deuda pública viva del Reino Unido, y lo mismo en España. Y entonces, al no tener que pagar ya intereses por esa deuda, porque a los tenedores de la deuda percibirían en vez de los intereses la rentabilidad de esos activos que recibirían, ya se podría compensar el coste de ese 3% que como mucho supondría la transición al sistema de capitalización. Concluyendo, ¿qué hace falta, por tanto? Básicamente hace falta una clase política valiente que huya de la demagogia, diga la verdad a los ciudadanos y permita que éstos opten en libertad por lo que consideren más conveniente. Solamente si se da esta opción podremos saber o aquilatar hasta qué punto la generación que le toque está dispuesta o no de hacerse cargo del coste de la transición, o si desea hacerse cargo de una manera más suave a lo largo de 2 generaciones. Pero en todo caso hay que establecer una hoja de ruta clara, basada, repito, en la verdad, y no separarse un ápice de la misma. Solo con ello seremos capaces de solucionar que es sin duda alguna el problema más grave, social, económico y político que aqueja a nuestro país.